Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a iniciar una jornada de oración. Antes de empezar, vamos a generar una atmósfera de adoración, de oración. Tenemos que entender que antes de empezar, tenemos que entender que en este mundo hay una atmósfera de muerte, hay una atmósfera de tinieblas, hay una atmósfera de todo lo que involucra el pecado. Que los únicos que pueden cambiar esa atmósfera a una atmósfera celestial somos nosotros. El reino de Dios a través de nosotros genera un ambiente en donde quiera que nosotros vayamos. Si nosotros no tenemos conciencia de ese ambiente, si nosotros no tenemos conciencia de ese reino dentro de nosotros, de esos pensamientos dentro de nosotros, la atmósfera que está al frente de nosotros nos va a afectar o nos va a embriagar. Entonces tenemos que entender que nosotros cargamos la atmósfera del cielo, nosotros emanamos la atmósfera del cielo, nosotros podemos crear una atmósfera a través de nuestra adoración, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro testimonio, en lugar donde quiera que nosotros vayamos. Y los ángeles van a estar ahí en esa atmósfera, los ángeles van a estar ahí haciendo lo que Dios los envía a hacer. Amén. Si nosotros no entendemos que esa atmósfera de gloria está en nosotros, nosotros no vamos a ver cambios en ningún lado donde nosotros vayamos. Si nosotros no entendemos que esa atmósfera de gloria en nosotros puede cambiar el ambiente amargo que está en un lugar, entonces el ambiente amargo va a entrar a nosotros y va a afectar en nuestras vidas. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que tener una convicción del reino de Dios. Yo creo que hoy va a ser una clase muy tremenda, justicia y juicio. Y quiero que nos metamos ahí, solamente metámonos ese pensamiento de justicia y juicio sobre nuestras vidas y sobre la vida de este mundo, y para qué el Señor lo hace y por qué el Señor lo hace y qué a favor tenemos nosotros en este tema y para qué nosotros tenemos este tema sobre nuestras cabezas. Mucha gente tiene el reino de Dios y no sabe para qué tiene el reino de Dios dentro de ellos. Mucha gente es cristiana pero no sabe ni a mundano ni siquiera. Muchas veces son peor que los impíos. Entonces necesitamos entender eso, necesitamos tomar conciencia. Sé que a veces es difícil romper paradigmas, sé que a veces es difícil romper un ambiente de tinieblas, pero escúcheme bien, nosotros podemos hacerlo. Amén. Entonces, Padre, Señor, te damos gracias en este día, Señor. Hoy ponemos este día de justicia y juicio, Señor, sobre nuestro corazón, Señor. Hoy abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, para que el Rey de Gloria entre, Señor, y llene mi vida, llene mi alma, llene mis pensamientos, llene mi mente, Señor, para que esa mente, Señor, empiece a generar los pensamientos celestiales, los pensamientos del reino de Dios, que es el que trae el ambiente del reino de Dios. Si no hay pensamientos del reino de Dios, Señor, en nosotros, no hay ambiente del reino de Dios en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy nos arrepentimos, cambiando radicalmente nuestra manera de pensar torcida a una verdadera mente de Cristo. Por lo tanto, oramos, Señor, para que constantemente podamos estar cambiando nuestros pensamientos que nos engañan, pensamientos mentirosos, a los pensamientos de Cristo. Señor, tu palabra dice, Señor, que no nos conformemos, Señor, a este mundo, Señor, a los pensamientos de este mundo, a los rudimentos de este mundo, Señor, sino que seas tú trayendo el reino, Señor, sobre nuestras vidas, el reino sobre nuestra mente, Señor, y que la sabiduría humana, Señor, sea rota en nuestra vida. Ya no estamos para encajar más en ella. Tú dices que no permitamos que las tradiciones religiosas de este mundo moldeen nuestra mente, moldeen nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, cambiamos nuestra manera de pensar, dejamos de imitar los ideales y opiniones y culturas de este mundo que nos rodea. Oramos, Señor, para que nuestra mente, para que mi mente, oro para que mi mente sea transformada. Oro para que mi mente sea transformada por la mente del Espíritu que ahora vive en mí. Porque Cristo es la mente y la manera y la forma de pensar del Espíritu que vive en mí. Porque Cristo está en la mente de Dios y sobre mi humanidad está la mente de Cristo, Señor. Hoy reprendo todo pensamiento. Hoy llevo cautivo todo pensamiento que impide que la gloria de Dios emane a través de mi vida. Hoy llevo cautivo todo pensamiento, Señor, que se levanta
en altivez, Señor, para que los pensamientos de la gloria de Dios emanen en mí, Señor. Hoy llevamos cautivos, Señor. Hoy declaramos con nuestra boca que Jesús es la representación visible de los pensamientos de Dios hacia mi vida, Señor. Y por eso yo me dejo moldear, Señor, hoy a este pensamiento, a los pensamientos del reino. Que los pensamientos del reino traen la justicia de Dios, que los pensamientos del reino traen el juicio de Dios, Señor. Y hoy, Señor, establecemos, Señor, y nos proponemos en nuestra mente a dejarnos transformar por Jesús. A cuando Jesús se transfiguró, allí, Señor, Él brillaba, Señor. Lo celestial emanaba de Él, Señor. Por eso hoy confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, Señor, que de la misma manera que la gloria de Dios emanaba de Él, emana de nosotros, porque Él está en nosotros. Él es a través de nosotros, Señor. Nos enfocamos en Cristo, Señor. Así como Él es glorioso, Señor, ahora Él en nosotros hace que nuestra vida sea gloriosa, Señor. Hoy me veo vestido radicalmente de la gloria de Dios. Hoy reflejo la gloria de Dios, que es amor. Hoy no hay pensamientos de oscuridad. Hoy reflejo la gloria de Dios, que es el amor puro, Señor. El amor que entiende lo celestial, el amor que transforma la vida, el amor que genera una atmósfera de gloria, Señor, en el lugar, Señor. Hoy puedo sentir, Señor, como la atmósfera de gloria a través de la boca de cada uno de nosotros empieza a llenar este lugar, y se va la pereza, Señor, se va la negligencia, se va el estupor, Señor. Hoy se levanta espíritu de diligencia, hoy se levanta espíritu de valentía, hoy se levanta espíritu de amor, Señor. Hoy levantamos ese espíritu de dominio propio para dominar las fuerzas de las tinieblas y echarlas fuera, Señor, para subyugar todo pensamiento que se levante altivo, Señor. Hoy nos levantamos en el espíritu con la vía Zoe de Dios y destruimos las fortalezas que se oponen, Señor, a traer la transfiguración en nuestras vidas, a transformar nuestros pensamientos. Diga: hoy me opongo a las tinieblas y levanto el espíritu de amor dentro de mí. Levanto el espíritu de dominio propio que me fue dado. Levanto el espíritu de amor para llenar la gloria, para llenar el ambiente de su gloria, para que el reino, Señor, emane como ríos de agua viva a través de nuestras vidas. Hoy, Señor, llevamos cautivo todo pensamiento. La posición que hay en mi mente para ser transformada ahora cae, ahora cae. Diga: la oposición que hay en mi mente para ser transformada cae. Destruyo fortalezas, destruyo creencias falsas, destruyo creencias engañosas. Hoy determino usar las armas poderosas del Espíritu. El Espíritu dice, ven, y la esposa dice, ven, y nosotros entramos por las puertas celestiales. Nosotros entramos a ese reino glorioso y respiramos el ambiente de gloria, respiramos el ambiente del cielo, y el ambiente del cielo nos llena, y el ambiente del cielo nos satura, y en los pensamientos del cielo llenan mi mente, y entonces hablamos los pensamientos del cielo. Hoy diga: hoy me opongo, hoy destruyo toda fortaleza, toda oposición, todo falso sentimiento, toda falsa sensibilidad, todo falso pensamiento. Lo llevo cautivo. No tengo tolerancia ni soy compasivo con estos pensamientos. Simplemente los llevo cautivo. Llevo cautivo los pensamientos de mis hijos, llevo cautivo los pensamientos de mi casa, y empiezo a hablar pensamientos del reino. Empiezo a hablar pensamientos del reino. Empiezo a tomar las armas poderosas en Cristo. Así como tiene poder, el divino poder, para destruir las fortalezas, hoy lleno mi vida de ese poder para destruir las fortalezas, para destruir todo pensamiento, para destruir toda muralla falsa que se haya levantado en mi corazón para oponerse al pensamiento de Dios. Diga: hoy destruyo todo pensamiento. Diga: hoy destruyo todo pensamiento que se opone al entendimiento de Dios. Hoy destruyo toda muralla que se opone al río de Dios en mi vida. Hoy destruyo. Hoy se levanta el espíritu nacido. Hoy se levanta el espíritu nacido de Dios, que es un espíritu lleno de amor, que es un espíritu lleno de dominio propio, que es un espíritu de poder para vencer las obras del diablo, para vencer, diga: para vencer. Hoy venzo las obras del diablo. Hoy abro mi corazón y la luz del entendimiento entra a mi mente, la luz del entendimiento entra a mi corazón, la luz del entendimiento entra a mi casa, la luz del entendimiento entra y llena el ambiente de mi casa. Aleluya. Yo siento un ambiente muy tremendo. Seguimos orando. Dice
dice, estos pensamientos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu, hoy rompimos con esa actitud arrogante, rompemos con esa actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Ella se opone, pero nosotros vencemos. Ella se opone, pero nosotros destruimos. Ella quiere levantarse, pero nosotros la tumbamos, porque caída está, porque se le fue dado el golpe mortal en la cabeza de la serpiente, porque fue destruido el imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Por eso hoy nos paramos y hollamos estas serpientes, por eso hoy nos paramos y hollamos estos engaños, por eso hoy recibo el poder del Espíritu que está en mi espíritu para vencer. Hoy recibo el poder de dominio propio para tener dominio sobre estos pensamientos. Hoy recibo el poder del amor de Dios para ser, Señor, con toda mi familia y llenarlo, ser compasivos con ellos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que ahora la mente de Cristo comienza a transformar nuestros pensamientos. Diga, declaro que la mente de Cristo empieza a transformar mi pensamiento, y que ahora la mente de Cristo empieza a transformar mi pensamiento, que ahora empiezo a sentir la voluntad de Dios, empiezo a sentir el pensamiento afectivo de Dios, empiezo a tener una conciencia de la vida de Cristo, empiezo a construir una vida de obediencia. En el nombre de Jesús empiezo a crecer a la madurez. Hoy veo la meta que es la madurez, y hoy veo, Señor, que esa meta, yo llego a esa meta. Hoy los pensamientos me van a llevar a madurar. Diga, hoy los pensamientos de Cristo, diga, hoy los pensamientos de Cristo me van a llevar a madurar, y yo voy a llegar a la estatura del varón perfecto. Es mi meta, la estatura del varón perfecto es mi meta. Hoy me apodero de ese pensamiento en el nombre de Jesús. Señor, oramos, Señor, para que tú, las estacas que limitaban nuestra mente sean expandidas. Diga, que las estacas de mi mente sean expandidas hasta lo infinito, hasta lo más allá, hasta donde el conocimiento de mi mente no puede llegar. Hasta allá y más allá serán expandidas, Señor, las estacas, para yo poder comprender la sabiduría de lo eterno, para yo poder comprender el amor profundo de Cristo que me da seguridad, para yo poder entender el amor profundo de Cristo que echa fuera el temor de mi vida, para yo poder entender el amor profundo de Cristo que es el que se compasiona por las almas, para yo poder entender el amor profundo de Cristo que es el que me da confianza y certeza para caminar en victoria en esta vida. Por eso hoy tomo del amor, hoy tomo de la fuente inagotable, amor, misterio sin fin. Diga, amor, misterio sin fin, amor, misterio sin fin. Hoy tomo de ese misterio sin fin que me hace estar seguro. Hoy tomo de ese amor sin fin que me hace estar lleno de la seguridad del cielo. Hoy tomo de ese amor que me dice que soy más que vencedor. Hoy tomo de ese amor que me dice que voy a llegar a la madurez del varón perfecto. Hoy tomo de ese amor que me dice que voy a llegar a la meta. Hoy tomo de ese amor que me dice que voy a ser galardonado por causa de la obediencia de ese amor. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que la sabiduría y la revelación vengan sobre los corazones. Vengan sobre los corazones. Vengan sobre los corazones. Oramos para que las gloriosas e inagotables recursos del cielo fortalezcan nuestro ser interior, fortalezcan nuestro espíritu, revelando la profundidad de Cristo que habita en mí, en mi corazón por medio de la fe, para que eche raíces profundas y sean cimentadas en el amor de Dios, para que me pueda mantener firme. Y oro para poder comprender lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Cristo que supera mi entendimiento. Y oro para experimentar este amor. Oro para que este amor sea experiencial en mi vida, Señor. Diga, oro para que este amor sea experiencial en mi vida. Quiero que el amor de Cristo sea experiencial en mi vida. Ese amor que echa fuera el temor, quiero que sea experiencial en mi vida. Ese amor que me hace estar seguro, quiero que sea experiencial en mi vida, Señor. Por eso bebo de este río. Amor, misterio sin fin. Amor de Dios, misterio sin fin. Es el que me hace estar firme hasta el fin. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor, porque hoy conoceremos, Señor, una verdad que edificará nuestro espíritu para mantenernos sobre la roca. Sabemos que este mundo se va a llenar de tempestades, de huracanes, de vientos recios,
pero nuestra casa no será tumbada, porque permaneceremos cimentados en el amor que echa fuera el temor. Esa fe inconmovible, Señor, como el reino inconmovible. Esa fe incorruptible como el reino incorruptible. Esa fe que permanece para siempre como el reino que permanece para siempre. Es el que está en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Desato, Señor, sobre la vida de ellos libertad. Desato sobre los pensamientos libertad. Desato. Se quita toda frustración, se quita toda amargura en el nombre de Jesús. Ángeles con espadas, Señor, están rasgando los corazones, quitando todo prepucio de amargura, quitando todo prepucio de frialdad, quitando todo prepucio, Señor, de miedo, quitando todo prepucio de pecado. Ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Wow. Bueno, se pueden sentar. Vamos a empezar con este tema. Necesitamos empezar con una oración, Pastor Giovanni. Dios lo bendiga, su grupo. Bueno, a mí me tocó a mí otra vez. Les voy a contar un secreto. La pastora Clemencia me dice: Adolfo, ¿qué tema quieres escoger? Y yo escojo los que más me apasionan. Los que más me apasionan. Por eso ella me dice: ¿qué tema quieres escoger? Y hoy vamos, justicia y juicio. Quiero que tengamos presente este tema al día de hoy, porque este tema al día de hoy nos va a dar una claridad muy profunda en nuestros corazones. Porque uno de los temas más grandes, digámoslo así, es acerca del juicio de la humanidad. ¿Amén? Es el tema donde uno puede llegar aún a hablarle a cristianos, hijos de Dios, y temen por el juicio de Dios. Pero cuando nosotros entendemos muchas realidades espirituales y llenan nuestro corazón de esas verdades, nosotros echamos fuera el temor de nuestras vidas acerca de estos temas. Esto es uno de los temas, podríamos decir, el juicio y la justicia de Dios más controversiales que puede llegar a haber. Todo el mundo espera ir a juicio, pero realmente vamos a ver una verdad muy profunda acerca de este tema. Entonces, vamos a empezar. Entonces el tema, ahí tiene el bosquejo, el tema juicio y justicia. El título: Dios es justo y verdadero. Entonces, vamos a empezar. La pastora Clemencia no está, pero ya está ahorita en la introducción. El entender el carácter de Dios nos llevará a entender su justicia. Escúcheme bien. El entender el carácter de Dios nos llevará a entender su justicia. Por eso necesitamos conocer a Dios. Mucha gente tiene temor de muchas cosas y muchos miedos en sus corazones simplemente porque no conocen a Dios. Si conociéramos a Dios, muchos temores y muchos miedos podrían salir de nuestras vidas, pero para eso estamos hoy acá. Dice: porque sus juicios son justos y verdaderos. Por eso entender la profundidad de que el juicio de Dios fue sobre nosotros en el cuerpo de Jesús es la clave para entender la naturaleza y la proyección de una imagen contraria a su justicia. Escúcheme bien, nosotros ya fuimos llevados a juicio. Nosotros ya estuvimos en un juicio. Lo que pasa es que fuimos declarados inocentes. Entonces nosotros no vamos a tener otro juicio para ver si somos condenados o para ver si somos inocentes. No, nosotros ya tuvimos un juicio. Nosotros ya estuvimos delante del tribunal. El viejo hombre estuvo delante del tribunal y el viejo hombre tuvo que ¿qué? Morir. ¿Y esa muerte la llevó quién? Cristo. Este nuevo hombre que nosotros ahora tenemos es el resultado del juicio de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que entender, este nuevo hombre es el resultado del juicio de Dios sobre nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado? Que somos inocentes. Por eso las puertas del Hades no van a prevalecer sobre nuestras vidas. El Hades es el lugar de tormento. Y por eso dice que las puertas del Hades, aunque quiera engañarnos, no va a poder prevalecer sobre nuestras vidas. Entonces entendamos que cuando hablen del juicio de Dios, simplemente diga: yo ya estuve ahí. Lo que pasa es que salí inocente. Hubo alguien que pagó por mí. Hubo alguien que se levantó y dijo: yo pago por él.
Y nosotros hoy estamos aquí libres, estamos aquí gozosos. Nosotros vamos es para ser galardonados por causa de la obra que hicimos en Él. Vamos a ser recompensados. Amén. Que eso es otro tema que más adelante yo sé que la pastora Clemencia muy probablemente lo vaya a predicar yo. Es un tema que me gusta mucho. Entonces, seguimos. Jesús, al proyectar la imagen justa y verdadero de un Dios justo, siendo el justo, llevó nuestra naturaleza de justicia sobre Él en nosotros. Entonces nosotros estábamos ahí delante del trono de Dios, sucios, condenados. Ya no valíamos nada. Ya estábamos simplemente condenados. Ya sabíamos que íbamos a ir ¿para dónde? Para el infierno. Y estaba el gran juez ahí delante de toda la humanidad, determinando qué iba a hacer con la humanidad. Y la determinación de Dios, como Él es un Dios justo, Él tenía que condenar el pecado. Él no podía pasar. Él es amor, pero Él no es injusto. Escúcheme bien, porque a veces confundimos el amor. ¿Para qué? Para camuflar el pecado. Y eso no es así. El amor lleva a Dios a misericordia, pero no por ese amor va a dejar de ser ¿qué? Justo. Porque mucha gente cree, sí, yo puedo ir y pecar y quizá Dios me perdona. Pero realmente no es así. Dios no va a dejar de ser justo por causa de que Él tiene misericordia y paciencia con la gente. Él sigue siendo justo. Entonces, Él como era justo, entonces Él tenía que condenar la humanidad, pero Él tenía el plan. ¿Que iba a mandar a quién? A su Hijo. Entonces dijo, condenada es la humanidad. Pero ¿quién se levantó? Jesús. Él dijo, yo pago por ellos. Y nosotros resultamos siendo ¿qué? Inocentes. Entonces, verdaderamente el juicio no debería nosotros de acomplejarnos en nuestra vida. Escúcheme bien, va a haber un día un juicio para los que ya están condenados. Porque el que no cree en Jesús ya está condenado. El juicio que ellos van a ver es para la confirmación de algo que ellos ya tienen. Pero nosotros ya no vamos a ir, nosotros ya fuimos. Y nosotros ya fuimos condenados. La única diferencia es que vuelvo y les digo, Cristo pagó el precio. Y tenía que haber muerte por causa del pecado. Y Él murió. Amén. Amén. Yo de ustedes estaría contento, la verdad. La verdad, el propósito de esta enseñanza es mostrar que debido al carácter de Dios puro, santo y justo, el pecado que causó la sentencia de juicio de muerte sobre el hombre necesitaba ser pagado ¿con qué? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. Llevándose Jesús la naturaleza pecaminosa, la obra de la cruz proclama que el hombre es libre del pecado, por lo tanto es libre del juicio de la sentencia de muerte. Escúcheme bien, nosotros ya somos libres de la sentencia de muerte. Si a usted le pregunta ¿para dónde se va? Usted para arriba. ¿Por qué? Porque yo ya fui a juicio y Dios me dijo que yo era inocente. ¿Por qué? Porque creí en Jesús, que fue el que llevó mi pecado. Esto a mí me llena de mucha confianza. Eso a mí ya me dice mucho. Ya me dice que el pecado que quizás o el error que llega a cometer aquí para adelante, escúcheme bien, yo lo confieso en mi corazón y la sangre que fue derramada en la cruz viene y me limpia y sigo estando inocente delante de Dios. Dios no nos ve a nosotros a través de nosotros mismos. Dios nos ve a nosotros a través de lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Amén. Ese es el propósito del juicio. Y escúcheme bien, y toda la creación tuvo un juicio. Y si hubieron unos condenados. ¿Sabe quién fue? Satanás y todos sus demonios. Ellos sí están condenados. Ellos sí se van. Y todo el que crea en la obra de ellos se va a ir detrás de ellos. Ellos ya están condenados de juicio, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Él ya tuvo su veredicto. Él ya no tiene salvación. Por más que quiera hacer cualquier cosa, no va a alterar la condición que él ya tiene. Por más que nosotros queramos hacer cosas, no va a alterar la condición que nosotros también ya tenemos. Pero entonces no podemos engañar a Dios, ni pretender ser más astutos que la obra que Él hizo sobre nosotros. Amén. Por eso el ministerio ese que se levantó de gracia en desgracia, de creciendo en gracia, a la final era creciendo en desgracia. Confundieron esta verdad para camuflar el cochino pecado.
Entonces Pablo dijo, entonces ¿qué? Ahora la gracia les va a dar el pie para seguir pecando. Al contrario, conociendo esta verdad es donde nos vamos a esforzar a caminar en una santidad que ya fue impuesta en nosotros a causa de una obra tan grande que Jesucristo hizo por nosotros. Por amor de Dios, nos quitó una condenación eterna. Eso tiene que decirnos mucho a nosotros. Eso nosotros lo tenemos que valorar mucho. Quitarnos algo que íbamos a estar eternamente llorando cada día y cada noche. Y esa sentencia fue quitada de nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo cuando veo esta realidad, yo valoro mucho lo que Él hizo en la cruz. Y ese valoro me hace esforzarme a mí a querer buscar más la realidad que Él hizo sobre mi vida. Y por eso es que nosotros, cuando tenemos esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Porque valoramos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Correcto? El objetivo, sigamos. El objetivo es caminar en la justicia de Dios para así poder ¿qué? Manifestar su justicia en la tierra. Ese hermoso vestido de lino fino blanco que son las obras justas de los santos, los miembros del ¿qué? Del cuerpo espiritual de nuestra nueva creación en Cristo. Son esclavos de la ¿qué? De la justicia que procede de ¿qué? Del pensamiento. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, quiero un momentico mostrar aquí algo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la mente de ese nuevo espíritu conoce la obra que hizo Jesús por nosotros. Y por eso ese nuevo ser valora la obra que hizo Jesús en nuestras vidas. Porque por eso nació. Porque hubo un veredicto que dijo, wow, este hombre es inocente, pero para que no siga pecando le voy a cambiar la naturaleza. Y cuando nosotros entendemos eso en nuestra vida, que ya tenemos pensamientos del reino de Dios, entonces nosotros enfocaríamos nuestra mirada en el reino de Dios y no en este reino que nos trae agonía, que nos trae tristeza, que nos trae dolor, que nos trae amargura. Si nosotros supiéramos que hay unos pensamientos que nos hacen libres de todo eso que nosotros vivimos a diario, enfocaríamos nuestra mirada en eso. Amén. Entonces sigamos. Ya sabemos, la caída del hombre proyecta todo ¿qué? Todo lo opuesto a Dios. Entonces, la Biblia dice que Adán y Eva ¿qué? Cayeron. ¿Por qué le atribuyen que fue Dios el que se alejó de Adán y Eva? Dios nunca se alejó de Adán y Eva. Lo que pasa es que la mente en la cual ellos cayeron los alejaba de Dios. Dios hacía sino perseguirlos. Y la mente de ellos hacía sino que alejarse, porque la mente que ahora ellos tenían sabía que no podían ¿qué? Agradar a Dios, sabía que no podían seguir el mandato de Dios, y lo único que esperaba esa mente era ¿qué? Juicio. Entonces por eso se alejaban de Dios, porque ellos no se podían acercar a Dios, porque esa mente lo único que iba a percibir era ¿qué? El juicio de Dios. Por eso ellos tuvieron que separarse de la vida de Dios. Por eso un hombre allá inconverso no se acerca a Dios porque cree que su condición no le permite acercarse a Dios. Por eso dice, ¿y qué se cree este? Y es que se habla con Dios. ¿Por qué? No fue porque Dios se quiso alejar de ellos, porque vemos que Dios lo único que hizo fue estar detrás del ser humano, trayéndole convicción para que lo vieran. Él siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que la condición del hombre y la mente del hombre no tenía pensamientos para poder acercarse a Dios, ni poder experimentar el amor de Dios, porque en los pensamientos de ellos había juicio. ¿Y cuál era el juicio? Que Dios no quería ya nada con ellos. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que si pecaban iban a ¿qué? A morir. Entonces ese pensamiento en ellos automáticamente hizo que se separaran de Dios. Por eso cuando Dios vino al huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que ellos dijeron? ¿Tuvo qué? Miedo. Wow, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la mente de ellos cambió y esa mente no podía acercarse a Dios. Por eso el hombre no se podía acercar a Dios. Pero ahora nosotros tenemos una mente nueva, una mente que nos da confianza de acercarnos a Dios, una mente que nos dice que somos agradables a Dios, una mente que nos dice que podemos entrar al trono de Dios, una mente que nos dice que ahora sí somos justos delante de Dios. Entonces el que ve a Dios lejos en este momento está siendo engañado por el reino de las tinieblas. Porque aunque el hijo pródigo se fue, no dejó de ser hijo nunca. Él siguió siendo hijo.
comiendo entre los cerdos, pero siguió siendo hijo. Y cuando él cayó en cuenta, dijo, no, me voy para de mi papá. Cuando él cayó en cuenta, cuando llegó, lo primero que hizo el papá fue hacerle una fiesta. Nunca dejó de ser hijo. Realmente él se hubiera podido venir desde el primer día que se fue. Y el papá lo hubiera recibido. Lo que pasa es que él empezó a tener un pensamiento. Y ese pensamiento lo alejó a él de Dios. Por eso mucha gente que peca se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento que vino a él está diciendo que ya Dios no lo quiere, que Dios ya le va a traer un juicio sobre su vida. Por eso es que yo amo la gracia, definitivamente. Yo soy duro con las personas que quiero que sean levantadas en Dios, porque hay que esforzarnos. Pero soy muy paciente con las personas que caen, porque sabemos que esa persona que está en el piso no tiene una mente en ese momento para seguir a Dios. Entonces hay que entrarlo. Sí, Dios te ama, ven, búscalo. Dios quiere hacer cosas con usted. Pero con las personas que están paradas, que pueden caminar y no caminan, a esas sí hay que decirle, bueno, hágale papá, que sí puede, vamos, esfuércese, ¿correcto? Entonces son cosas muy diferentes, amén. Bueno, entonces sigamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿perdió qué? La convicción de Dios y empezó a tener miedo de Dios. Entonces, más Dios se acercaba, ellos más se alejaban, porque tenían miedo de ¿qué? De que Dios les había dicho una palabra. ¿Cuál era la palabra? Que si comieran del fruto morirán. Entonces ellos pensaron que Dios se les iba a acercar y los iba a matar. No, ya estaban muertos, porque la vida de Dios en ellos eran los pensamientos de Dios en ellos, y los pensamientos de Dios en ellos se fueron y empezaron a entrar pensamientos de muerte. Wow, esto es tremendo. Esto sí no lo tenía en él. En él. Entonces aquí vemos que el hombre perdió esa convicción con Dios y se alejó. Y Dios solamente hacía sino busca al hombre, busca al hombre, busca al hombre. Y esa naturaleza caía e impedía que ellos vieran a un Dios bueno. Por eso muchas veces vemos que en el Antiguo Testamento a veces Dios parece que fuera duro y no hay amor a veces, pero es que Él es justo, ¿correcto? Por eso ahora Él es justo con nosotros. Entonces, ¿cuál es su justicia ahorita? Que ya no tenemos pecado. Entonces Él se agrada de nosotros y nos abraza. Que ya no tenemos inmundicia, entonces Él nos ve limpieciticos. Entonces Él ya dice, sigan. Tremendo, ¿no? Yo estoy muy apasionado con este tema. Sigamos. Una mente caída no puede ¿qué? No puede pensar, no puede actuar como la mente de ¿qué? De Dios. Simplemente, por más que usted quiera meterle un pensamiento a una persona que no haya nacido de nuevo, él no va a poder comprenderlo, él no va a poder actuar en ese pensamiento. Ahí es que llevarlo ¿qué? Al arrepentimiento para que nazca de nuevo. Ya cuando nazca de nuevo, ya usted le va a decir, bueno papito, ya puedes, ¿oyó? Ya puedes. Ya puedes emanar todo lo de Dios a través de su vida. Pero antes no podemos hacerlo. Y a veces vamos con la Biblia, la envolvemos y empezamos a darle bibliazo a la gente. Pero es que ahí dice que si no se arrepiente se va para el infierno. No, ahí es que dale la convicción y que ese amor de Dios, que fue el que envió a Jesús a morir por nosotros, salga de nosotros para que a la otra persona sea arropada por ese amor. Mientras que eso no esté pasando, escúcheme bien, usted nunca pretenda convencer a alguien. ¿Para qué? Para que se convierta. Si usted va ahí con un espíritu de arrogancia, con un espíritu de querer golpear, con un espíritu de querer lamentar, escúcheme bien, si Dios hubiera tenido ese espíritu para con nosotros, ya no hubiera humanidad. Pero entonces Dios se levantó en el amor y dijo, no, ellos no pueden, sencillamente no pueden, hay que enviarles a alguien para que les ayude y los saque de ese hoyo. Entonces mandó ¿a quién? A Jesús. Si ese amor se levanta en nosotros a la hora de predicar, a la hora de decirle a alguien y hablarle de a Dios, entonces ese amor es donde va Jesús y los va a salvar a ellos. Amén. Ayer tuve algo, estaba escuchando a alguien y de verdad yo decía, es mejor que no prediquen, porque lo único que hacen es meterle a la gente rabia contra el mismo evangelio. Que esos pastores ladrones, que esos pastores yo no sé qué, que es que mire, que es que están en pecado. Pero es que Dios a nosotros no nos dio el pecado. Él el pecado se lo puso a Jesús. Era tanto que no quería vernos sin pecado que nos lo quitó y se lo imputó a Jesús. Así era el amor de Jesús, de Dios en nosotros, que Él ni siquiera nos quería ver el pecado en nosotros, ni siquiera lo quería ver, por eso se lo puso a Jesús.
porque Él quería vernos a nosotros. Él quería ver a la creación que hizo con sus manos. Él no quería ver el pecado, que el hombre cayó y decayó en una naturaleza caída. Él quería era ver esa creación que Él hizo con sus manos, sino que algo afectó al ser humano y eran sus pensamientos. Amén. Están como callados, están ahí atrapados. Entonces, el hombre es culpable debido a ¿qué? ¿Debido a qué? Entonces, ¿el hombre recibió la sentencia o no la recibió? El hombre fue culpable, todos fuimos culpables. Lo que pasa es que hubo uno que dijo: no, yo pago por ellos. Nosotros ya fuimos a juicio. Escúcheme bien, nosotros ya estuvimos en el juicio de Dios. Y allá resultó muerte para el viejo hombre, pero inocencia para nosotros en este nuevo ser que ahora nosotros somos. Escúcheme bien, nada va a alterar lo que usted es. Lo único que tenemos que, yo siempre digo, el problema de la humanidad no es el pecado. El problema de la humanidad es que no ha conocido a Cristo. Porque si conocen a Cristo, dejan el pecado. Si no conocen a Cristo, van a seguir pecando por mucho más que usted les hable de las leyes de Moisés, de todo lo que usted se le quiera venir en la cabeza. Nada de eso los va a transformar a ellos, ni nada de eso va a dejar. Aunque usted les hable de prosperidad, ellos no van a dejar el pecado. Aunque usted los anime y los impulse con sentimientos y emocionalismo, es una cosa muy diferente, es el emocionalismo a la realidad y una verdad. Usted le pueden decir todos los días: levántese y diga que va a prosperar y que va a prosperar y que no siente nada y que usted es el más grande, y que como ahora ese positivismo que hay. En nosotros no es así. Nosotros no caminamos bajo un positivismo. Nosotros caminamos bajo una realidad que es muy diferente. Amén. Entonces sigamos o paramos. Bueno, listo, ok. Entonces vamos en la diapositiva. Regálenme acá un poquitico. Déjenme ver, que es que a veces me emociono mucho. Y me voy por allá, y cuando me doy de cuenta estoy por allá bien lejos, y yo sé que la pastora. Yo quiero confesarles algo. Yo cada vez que voy a enseñar aquí en la clase, yo por lo general siempre cuando hago una prédica, yo me siento y como que el don de revelación que yo tengo empieza a fluir y yo hago una prédica. Pero entonces aquí yo no me estoy acomodando a una prédica. Aquí yo me estoy acomodando a una revelación, a una luz verdadera que ella tuvo y que ahora nosotros la tenemos que transmitir. Amén. Entonces soy muy cuidadoso en ese tema, porque yo sé que la pastora Clemencia es una de las que se sienta a escuchar 4 horas al que estuvo enseñando. Y le dice a uno y lo llama: cuando tú dijiste aquí esto, así, por eso no le vayan a está grabado ya, que ya me va a escuchar. Por eso trato de ser muy cuidadoso. Ella es de las que se sienta a escuchar. Ella es de la que se sienta a escuchar, anota. Por eso es muy bueno saber cuál es el complemento del cuerpo. Hay personas como ella que tienen en esencia la maestría, la enseñanza, que a veces los profetas, los pastores, los evangelistas no tienen, pero que se tienen que alimentar porque somos un complemento. Entonces por eso es que yo trato de ser muy cuidadoso y yo voy así, y ella me da todo el paquetico: mira, esto es la clase, tú. ¿Ven? Bueno, pero eso le ayuda a uno mucho. Entonces vamos, el hombre es culpable, ¿correcto? Estamos aquí en la diapositiva número 8. Entonces el hombre es culpable. Romanos 3:9. Vamos a leer Romanos 3:9. Vamos a empezar a dar versículos. Vamos a empezar a que ustedes se alimenten de estos versículos en la casa. Romanos 3:9 dice: entonces debemos concluir. Esto es una versión. Vean, yo les pido, les voy a dar uno de los consejos más grandes que yo he tenido en mi corazón. Hay versiones que ya han tenido ciertas revelaciones en la traducción y son muy amplias. Por lo menos yo recomiendo mucho la TPT, Translation, bueno, ¿cómo es que es? The Passion Translation. Bueno, esa versión, el TPT, usted la busca en internet, la versión Pasión, es una versión muy bonita, es una versión de verdad que la Passion Bible Translation. Pero entonces yo la busco en internet, versión Pasión. Entonces yo la busco ahí y ahí me sale, sí, eso.
TPT. Sí, TPT. Entonces es una versión muy bonita donde abre mucho el entendimiento, donde ellos son como más apasionados a la hora de la interpretación. Y de verdad yo la leo mucho. De hecho es casi la única que yo leo. Siempre cojo la Reina Valera y cojo esa versión y leo la Reina Valera y leo esa versión y me da mucha más claridad en lo que yo quiero entender. Y aquí ¿cuál es la idea? Es que nosotros entendamos realmente. Yo sé que hay personas que tienen ciertas capacidades para comprender mucho más rápido y hay otras personas que no. Entonces esa ayuda es muy, por lo menos yo que no tengo esa capacidad de entender muy rápido, entonces me toca sentarme a ponerme a escuchar contextos de lo que hablan acerca de esos versículos. Eso ayuda mucho. Escúcheme bien, todo lo que hagamos para el reino de Dios, la diligencia que nosotros le pongamos, Dios la está mirando y Él está diciendo: este hombre quiere entender, vamos a darle sabiduría. Amén. Pero hay gente que no lo hace, hay gente que pasa y lee y no le importa, pero hay gente que sí se queda detallando versículos que le conmueven el corazón a uno. Entonces doy este apunte ahí. Entonces Romanos 3:9 dice: entonces debemos concluir entonces de que los judíos somos superiores a todos los demás. Aquí Pablo está hablando, ¿sí? Porque la promesa era para el pueblo judío, ¿correcto? Ciertamente no. Porque ya hemos probado que tanto judíos como gentiles están todos bajo ¿la qué? La esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Pablo? Porque los judíos se creían ¿qué? Los santos. Y verdaderamente Pablo aquí está hablando de ellos tienen la promesa, pero de todas maneras ellos siguen estando esclavos de la naturaleza de pecado porque tienen la naturaleza ¿qué? Caída. Entonces, ¿cuál era la única solución realmente? Que nosotros volviéramos ¿a qué? A nacer de nuevo. Esa era la única solución. Aunque el pueblo judío tenía la ¿qué? La promesa y era el pueblo elegido por Dios, ellos no eran libres. Ellos seguían estando esclavos ¿de qué? Del pecado, así como el resto del mundo estaba esclavo del pecado. Por eso Pablo aquí dice, entonces ¿qué hemos de concluir? ¿Que los judíos son superiores? Entonces dice: ciertamente no. Porque ya hemos probado que tanto judíos como gentiles están bajo la esclavitud ¿de qué? Del pecado, ¿correcto? Sino que Dios escogió un pueblo para empezar a alimentar lo que Él quería hacer ¿en qué? En toda la humanidad. Amén. Entonces dice: y las escrituras concuerdan, porque escrito está: no hay quien siempre haga lo correcto, ni siquiera uno. No hay nadie con verdadera perspicacia espiritual. No hay nadie que busque solo a Dios. Todos han sido desviados deliberadamente de los caminos ¿de quién? De Dios. Por eso vemos un pueblo judío que Dios les abría el mar y al otro día tenían un becerro de oro. Por eso vemos que Dios le mandaba un profeta y le decía al profeta: vaya y hable con Dios, y el profeta venía y le hablaba y ellos de todas maneras no hacían caso. Pero ¿por qué no se podían sujetar a la palabra de Dios? Diga: porque tenían la naturaleza de pecado que alejaba a la humanidad ¿de qué? De Dios. Simplemente Dios estaba probando con un pueblo. Por eso Pablo aquí dice: ni judíos ni gentiles, todos estaban ¿qué? Bajo la esclavitud del pecado. Entonces a veces nosotros vemos que nosotros nos volvemos a veces elitistas, ¿correcto? Que es que yo soy de la iglesia de la pastora Clemencia. Que es que yo soy de la iglesia del pastor Giovanni. Y no, realmente si usted no nació de nuevo, aunque esté ahí, sigue estando esclavo del pecado. Y lo único que tiene que hacer, y por eso somos un cuerpo y por eso somos un solo pueblo, porque los que nos hace pueblo y los que nos hace hermanos no es creer en una fe, es el nuevo nacimiento que nos hizo un nuevo pueblo a nosotros sobre esta tierra. Eso es lo que nos hace a nosotros como pueblo y como hermanos, no porque somos cristianos, aunque deberían de todos, ¿cierto? Pero sí se ha evidenciado que yo por lo menos tuve la experiencia de un hombre que ministraba la alabanza, pastor. No le voy a decir de qué ciudad ni de qué iglesia era. Y él cayó. Y dio la casualidad que nosotros nos enteramos de ese tema y quisimos apoyar. Y le empezamos a hablar del nuevo nacimiento y él decía que él no sabía qué era eso, ni siquiera había nacido de nuevo. Pero un hombre ministraba en la alabanza y él no sabía qué era ser nacido de nuevo. Él pensaba que hacer obras buenas, malas o buenas, lo calificaban como hijo de Dios.
Tremendo eso. Y yo, wow, entonces este hombre el problema de él es que nazca de nuevo, porque ya era como la tercera vez que caía. Entonces sí ve que no era porque, y ministraba la alabanza y canta hasta bonito porque no se ha muerto. Amén. Y él entendió, dijo, ¿cómo así que uno tiene que nacer? Yo no le han enseñado. Sí me han enseñado eso, pero yo eso nunca lo he. Siempre me han enseñado es echar fuera demonios y esto y lo otro. Y yo no sé cómo lo hacía, pero aún Dios era fiel con el ministerio en el cual él estaba. Entonces todas esas cosas vemos que aquí los judíos no eran lo que Dios, sino que Dios escogió un pueblo para empezar a publicar el anuncio que él quería hacer con la humanidad, y pues cayó el pueblo de Israel. Correcto, hubiera podido ser Colombia, hubiera podido ser otro país, pero Dios le plació ¿qué? Escoger a Israel. Correcto, pero todos estaban bajo ¿qué? La esclavitud del pecado. Israel se frenaba un poquito en el pecado, en cuanto al pecado, porque había un Dios que los estaba ¿qué? Reteniendo. Para mí la ley era que Dios estaba reteniendo un poquito para que no se desbordara y no pasara lo que pasó en el diluvio, que la gente se desbordó a hacer el mal, y Dios, ¿qué le tocó hacer? Acabar con la humanidad. Solamente dejó a Noé. Entonces Dios, a través de la ley, él quería era retener el pueblo un poquito para que no se desbordara hasta que viniera ¿qué? La promesa, que era ¿qué? Jesucristo. Entonces todos se han desviado deliberadamente de los caminos de Dios, todos se han vuelto depravados e incapaces. La amabilidad ha despreciado de todos ellos. La amabilidad se ha despreciado de todos ellos. Ni siquiera uno es bueno. Sus palabras despiden hedor y olor de muerte, asquerosidad, mentira, engaño, y de su lengua sale veneno como una víbora que gotea de sus labios. Mire esa versión tan tremendo. O sea, por más que ellos quisieran, no dejaban de ser raza de víboras. Por más que ellos quisieran, no dejaban de ser hijos del diablo. Por más que allá afuera se pongan tapas y vayan hasta Cristo Rey arrodillados con tapas en las rodillas, no dejan de ser hijos del diablo. La única manera de que ellos dejen de ser hijos del diablo y se conviertan en hijos de Dios es que nazcan del Espíritu de Dios. La única manera de que ellos puedan entender los pensamientos de Dios es que tengan la mente de Cristo en ellos. Amén. Tenemos que entender eso. A nosotros no nos hace santos nuestra manera de actuar. A nosotros nos hace santos el ser que somos ahorita en Cristo. Eso tenemos que entenderlo. Que tenemos que caminar en esa santidad que ya no fue dada a nosotros, si es verdad. Que tenemos que ser obedientes en esa obediencia que nos fue imputada a nosotros, si es verdad. Y tenemos que caer en esa revelación para poder caminar, o si no daremos mal testimonio de lo que somos. Siendo ricos nos colocamos harapos de miseria. Siendo sacerdotes nos volvemos impíos como cualquier impío que está allá afuera. Siendo reyes nos hacemos mendigos. Entonces simplemente que la luz y la revelación venga. De verdad que yo le doy gracias a Dios por haber caído en las manos de la pastora Clemencia, porque me ha taladrado esto toda la vida y he entendido muchas cosas, y eso me ha sacado de muchos problemas. Amén. Seguimos. Están obsesionados con la violencia y el asesinato, sueltan ruina y miseria por donde quiera que van. Nunca experimentan el camino de la paz. Cerraron los ojos ante Dios, ante el Dios temible. Ahora bien, nos damos de cuenta de que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo su autoridad. Esto es por dos razones: para que toda excusa sea silenciada sin jactancia de inocencia, y para que todo el mundo entero rinda cuentas a los estándares de Dios. Escúcheme bien, la ley fue dada para Dios mostrarle a la humanidad que estaban ¿qué? En pecado. Y que el pecado, y para que ellos pudieran entender que el pecado los llevaba ¿a qué? A la maldición y la muerte. Entonces por esa causa fue dada la ley, para que la gente se diera de cuenta que estaba en pecado. Entonces cuando se dieron de cuenta que estaban en pecado, entonces dijeron: por cuanto entró el pecado, entró la muerte y la maldición. Entonces se dieron de cuenta que estaban en pecado, entonces también se dieron de cuenta que estaban en la muerte y estaban en maldición, y que iban a ser condenados. Simplemente el Señor estaba cogiendo a la humanidad y le estaba abriendo ¿qué? El entendimiento a lo que Él quería hacer. Entonces nosotros estamos bajo la ley ahorita. No. ¿Por qué? Porque la ley solamente funciona cuando está el ¿qué? El pecado. Y nosotros esa naturaleza de pecados, ya fue
condenada y quitada de nuestra vida. Por eso nosotros no operamos bajo la ley, porque la ley solamente operaba cuando había pecado. Pero ¿cómo va a operar la ley si no hay pecado? ¿A quién va a condenar? ¿A quién va a acusar la ley si no hay nadie quien la infrinja? Nosotros ya no somos infractores de la ley. Nosotros ahora tenemos que entender lo que ahora somos en Cristo, que tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo, tenemos la naturaleza de Cristo. Por amor a Dios, dijo la pastora, por amor a Dios tenemos que entender que tenemos la mente de Cristo, que tenemos el corazón de Cristo, que tenemos la naturaleza de Cristo para andar conforme al agrado de Dios. Que así como Cristo manifestó la faz de su Padre, nosotros ahora con lo que Él mismo tenía, que tenemos nosotros ahorita, podemos manifestar la faz de Jesucristo, que es manifestar la faz de Dios mismo en nuestras vidas. Y eso nos va a hacer santos a nosotros cada día. Si nosotros empezamos a alimentar nuestros pensamientos, que sí podemos, que nosotros no tenemos necesidad de andar en pecado, que si el pecado viene, nosotros vamos a ser librados del pecado, porque ya fuimos librados del pecado, ya fuimos librados de la condenación, ya fuimos librados del castigo eterno. Y si eso se penetra en nosotros, va a hacer que nosotros cojamos un valor ni el tremendo. Así como aquella la pastora Clemencia le mostró un billete y empezó a pisotearlo. Yo veo las clases también, se dan de cuenta. Yo vi cuando la pastora casi acribilla al pastor Giovanni contra la... Entonces yo me sigo alimentando de esto. Aunque ya estudié todo el año y he estudiado 5 años con la pastora Clemencia, yo me sigo alimentando. ¿Sabe por qué? Porque esta mente natural tiende a olvidar y a volverse vagabunda espiritual. Entonces nosotros tenemos que estarla golpeando nuestro cuerpo y sujetándolo a esos pensamientos todo el tiempo, porque tenemos que entender que este cuerpo natural todavía está sujeto a las vanidades de este mundo, pero la nueva naturaleza que nosotros tenemos ahora sujeta a este cuerpo a la naturaleza que somos y no permite que este cuerpo sea sujetado por algo externo que nosotros estamos viendo. Amén. Yo no sé usted, pero yo estoy muy contento. Esta clase me senté a estudiarla. Estos versículos nos muestran que la naturaleza caída de la humanidad y el corazón de piedra donde estaba la mente caída daba un veredicto, y el veredicto era ¿qué? Condenados, culpables. Ahora mi pregunta es, si viene el juicio de Dios sobre sus vidas, ¿cómo van a ser ustedes declarados delante del juicio de Dios? Inocentes, libres de esa condenación. Por eso Pablo dijo, para mí morirme es ganancia. Yo me voy para arriba, yo no tengo problema, pero por causa de ustedes me voy a quedar otro ratico. Así nosotros debería de ser nuestro pensamiento. Por causa de que estoy joven y puedo predicar el evangelio y puedo llevar a otros a Cristo, me voy a quedar, pero por mí fuera me voy. Amén. Este tiene que ser nuestro pensamiento. Y ese pensamiento nos libra del temor de la muerte. Hay cristianos que tienen una enfermedad y les da miedo a morirse. Me voy a morir, y empiezan a invadir de miedo toda la casa y se empiezan a desesperar y se empiezan a todo. No, a mí cuando me dio COVID, que esa vez se me empezó a ir la respiración, yo sí le dije al diablo, no, diablo mentiroso, usted no me puede matar ahorita, porque la voluntad de Dios sobre mi vida no se ha ejecutado. Y me quedé dormidito como un bebé y tuve un sueño que un ángel me metía al río y me decía, cuando salgas del río saldrás sano. Y en el sueño salí del río y cuando me desperté ya no tenía COVID. Hice esa declaración y así fue. Al otro día estaba muy tranquilo por ahí. Ya estaba aislado en la casa, allá me mandaban, parecía un man en la cárcel, me tenía que meter el plato ahí por la ventana. Nos fuimos para una conferencia para Bogotá 5 y todos los 5 resultamos llenos de COVID. Nos fuimos por sanidad y regresamos enfermos. Así fue. Nos fuimos para una conferencia de pastores en Bogotá y todos los 5 que íbamos en el carro resultamos con COVID. Entonces, esa realidad en mi vida me hizo tener ese sueño, movió el reino de Dios. Esa certeza en mi vida movió el reino de Dios. Y Dios dijo, no, este hombre ya sabe que no se va a morir, sanémoslo. Pero cuando la gente empieza a dudar aún mismo de lo que es, eso le empieza a sobrevenir. Dijo Job, lo que temía me sobrevino. Amén. Sigamos. Entonces,
¿Seguimos o paramos? Digo. Entonces vemos aquí. Uy, ¿qué pasó aquí? Que se me bloqueó esto. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mire la condenación donde quedó. Esta era la condenación. La condenación, ¿cómo quedó? Destruida. La promesa de Génesis 3:15 fue establecida y cumplida y ejecutada en Cristo en nosotros. Diga, la condenación quedó bajo los pies de Cristo. Entonces ahí debe estar la condenación de nosotros. El acusador va a venir ¿a qué? A acusarnos de algo que ya no tenemos. Y muchos cristianos, por eso Apocalipsis dice que el acusador nos acusa ¿de qué? De día y de noche. Y el que no sepa esta verdad se deja acusar. El que no sepa esta verdad se deja condenar del diablo. Porque el diablo dice que él es el que engaña al mundo. Escuche bien. Él es el que engaña al mundo entero. Y después sigue el versículo. Y nos acusaba de día y de noche. O sea, a través del engaño nos acusaba. Si no hay engaño, no hay acusación. Si hay verdad, sabemos que somos inocentes. Entonces, si hay verdad, cuando venga el engaño, vamos a decir, no, nosotros ya me fuimos libres. Y si viene la acusación, nosotros le vamos a decir, no, ya fuimos inocentes. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Yo creo que esto nos libra a nosotros de muchas cosas, de muchos temitas que a veces nosotros tenemos por ahí. Y eso que no estamos contando las promesas que dentro de esta salvación, dentro de esta promesa que fue cumplida en nosotros vienen. Cuando estábamos con la mente caída, venían unas promesas de la mente caída. ¿Sabe cuál era? Maldición, enfermedad, dolor, miseria. Todas esas eran las promesas de la mente caída. Pero ahora la mente de Cristo también tiene promesas. ¿Cuáles son las promesas de la mente de Cristo? La abundancia, la sanidad, la paz, el gozo y todo lo que sabemos que viene a través de eso. ¿Amén? Entonces, vamos en la promesa de Génesis 3:15 fue establecida en nosotros. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente aplastará la cabeza ¿de qué? De la serpiente. La destrucción de la mente caída fue la causa de la destrucción de la imagen de Dios en nuestras vidas. Escuche bien. Cuando Dios nos creó, nos dio todo para que nosotros viviéramos. Él creó el huerto del Edén, Él creó todos los árboles deliciosos y nos creó a nosotros y Él nos puso para que nosotros disfrutáramos de esos frutos, ¿correcto? Pero cuando caemos, la mente inmediatamente se olvida de esa promesa. ¿Por qué? Porque ahora no tiene la capacidad de pensar en la promesa que Dios le había dado, porque la mente de él ¿qué? Cambió. La mente de Dios le decía, puedes disfrutar de todas estas promesas. La mente caída le decía que Dios lo iba ¿a qué? A condenar. Entonces, si nosotros, y yo creo que esto lo debemos de aplicar a nuestra vida diaria cuando a veces nosotros tenemos escasez. Si la mente caída nos proveyó a nosotros miseria y pobreza, entonces la mente de Cristo nos tiene que proveer abundancia y prosperidad en nuestras vidas. Y si nosotros no creemos eso, entonces estamos siendo ¿qué? Engañados. Si la mente caída nos proveyó pecado, nos proveyó inmundicia, la mente de Cristo nos tiene que proveer santidad y nos tiene que proveer todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y si eso nos establece en nosotros, yo por lo menos yo le estoy pidiendo a Dios que me quite esa tartamudez que yo tengo a veces. Y yo le digo, oye Señor, pero entonces cuando esté predicando delante de muchos se van a reír. Pero el Señor me dice, no, así sale la unción, no se preocupe. Entonces seguimos. La naturaleza de Dios, atributos morales de Dios es la santidad, la justicia y el amor. Escúcheme bien, el amor del mundo contempla el pecado, pero el amor de Dios no, porque el amor de Dios es justo, ¿correcto? El amor de Dios es santo. El amor de Dios está lleno ¿de qué? De la justicia de Dios. Entonces nosotros no podemos camuflar el pecado dentro de la iglesia. Tenemos que promover que el amor de Dios nos hace caminar en santidad.
Porque Pablo dijo que el Señor le dijo a Pablo que en su debilidad Él se iba a fortalecer. Tenemos una debilidad, entonces la gracia de Dios se fortalece en ella. Amén. Todos tenemos debilidades. Yo también tengo mis problemitas delante de mis ojos. Una de las cosas por las que estoy luchando mucho es algo que me afectó mucho en mi vida, que era ese hombre Hulk que había dentro de mí. Y eso yo lo batallo todos los días. Y la mejor manera que lo he batallado a veces es quedándome calladito. Amén. Entonces, esto es muy bonito porque el Señor le enseña a uno de verdad a meditar. Nosotros ya tenemos la capacidad de pensar como Dios. Nosotros ya tenemos la capacidad de actuar como Dios. Nosotros ya tenemos la capacidad de vivir como Dios vive. ¿Cómo vive Dios? En Él no hay corrupción, en Él no hay pobreza, en Él no hay maldad, en Él no hay malicia. Nosotros tenemos la capacidad. ¿Por qué tenemos la capacidad? Porque Él nos dio su naturaleza. Nosotros fuimos engendrados de su naturaleza. Amén. Por eso tenemos la capacidad de ser como Él, de impartir lo que Él imparte, porque somos hijos de su naturaleza. Amén. Entonces, por medio de su santidad, que Dios desea ser conocido, siendo ese atributo por el cual Él es glorificado, un panorama superficial de Dios y su santidad producirá una perspicacia superficial del pecado y de la necesidad de la expiación. Entonces, por esa razón, porque Dios era un Dios santo, porque Dios era un Dios justo, porque Dios era un Dios lleno de amor, necesitaba ser expiado, ¿qué? El pecado que nos daba a nosotros ser injustos, ser malvados, ser llenos de corrupción. Entonces ese pecado necesitaba ¿qué? Ser expiado. Por eso Dios manda a Moisés a hacer todos estos ritos tan tremendos. Todos estos ritos tan tremendos que hacía Moisés solamente para ofrecer un holocausto a Dios. Entonces tenía que mandar el chivo expiatorio, tenía que colocar que la oveja tenía que ser perfecta. Por eso cuando se transgiversan mucho la palabra. Hubo una predicadora una vez que dijo que como en el Antiguo Testamento la oveja tenía que ser, totalmente perfecta. Entonces un predicador que le faltaba un dedo no podía predicar, porque tenía que ser perfecto. Entonces se da cuenta cómo corrompen la palabra de Dios y ella estableció eso en la congregación. Y es una iglesia grande. Y no le voy a decir quién es, pero se llama Piraquí. Ella estableció eso en la iglesia. Y eso es muy triste, que le niegan la oportunidad a un hombre que tiene ferviente el amor de Dios, que de pronto es boquinche, que de pronto le falta un pedazo de oreja, entonces no puede predicar el evangelio, cuando realmente eso no se rige por lo que nosotros somos externamente, sino por la esencia que nosotros ya tenemos dentro de nosotros. Tremendo eso. Y toda la gente sigue ese río de mentiras. Entonces un ciego guía de ciegos. Por eso nosotros aquí venimos a que nos abran los ojos del entendimiento. Amén. Entonces, 1 Samuel 2:2. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti que no hay nadie más. No hay mejor refugio que tu Dios, que tú, Dios nuestro. O sea, nadie hay más santo fuera de quién, de Él. O sea, nadie podía ser provisto para hacer la obra perfecta que íbamos a hacer, sino la misma imagen de Dios, que era ¿quién? Jesucristo. Jesucristo era la misma imagen de Dios su Padre. Él reflejó la misma imagen. Por eso él no se lo atribuyó a un ángel, porque en Job aún dice que él le ve errores a sus ángeles. En Job dice que él le ve errores a sus ángeles. Y al único que no le ve error es a su Hijo Jesucristo. Por eso mandó lo perfecto para nosotros. Mire tanto amor. Él mandó lo perfecto para nosotros. Hubiera podido mandar un ángel, pero él, Job, dijo que aún a sus ángeles le veía errores. Y él dijo, no porque la pueden embarrar. Ya uno los convenció a hacer el mal y cayeron. Yo voy a mandar a uno perfecto que sea igual a mí. Y mandó a Jesucristo. Y ahí nos muestra mucho amor. Yo creo que ahí en esa parte el amor de Dios fue reflejado de todo su amplitud, su profundidad y todo lo que somos. Ese amor se vino a reflejar a Él. Él no escatimó nada.
Él no dijo, no me voy a descachar con los que yo quiero salvar. Amén. Entonces vamos a mirar Isaías 57:15. Dice, porque así ha dicho el alto y sublime, escuche bien, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Entonces, si nosotros no fuéramos santos, nosotros no teníamos entrada libre al trono de la gracia. Porque nos pasaría como le pasó a Isaías: ay de mí que estoy muerto, porque he visto que al Dios de gloria. Y vino un querubín y le colocó un carbón encendido en la boca para que pudiera hablar con Dios. Mire la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que nosotros podemos entrar libremente ante el trono de la gracia. Pero mire lo que pasó con Isaías. Él miró su condición y dijo: ay de mí que soy muerto. Nosotros no podemos decir eso si no hemos sabido qué es la nueva creación en nosotros. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros nos postramos sabiendo que, mire lo que le pasó a Juan. Aún Juan puedo llegar a creer que no tenía esta revelación amplia en él, porque cuando el Señor se le aparece, él lo primero que hace es que botarse, y el Señor le dijo: no temas. Pero el que tiene una revelación profunda dice: yo no temo, porque estoy delante del Dios vivo, el que me hizo ser como él. Porque a Juan, yo me pongo a ver a Juan se le postró al ángel 2 veces, y el ángel le dijo: no lo haga, adora a Dios. Y en el otro capítulo vuelve y se la arrodilla. Estaba tan emocionado mirando la visión que se la arrodillaba al ángel. Entonces podemos ver que aún la naturaleza humana de Juan se veía reflejada ahí. Tremendo eso, ¿no? Era Juan. Mire Dios cómo es de hermoso. Él sabía que Juan se le iba a postrar al ángel, y sin embargo le plació llevárselo a ver esa tremenda revelación que hasta el día de hoy no han sido capaces de tener una revelación completa de eso. Vamos para la segunda hora. Vemos aquí lo que pasaba en Juan. Juan, lo primero que cuando mira a Jesús tuvo miedo y se postró, y él le dijo: no temas, porque yo soy el alfa y el omega. Y le empieza a hablar, y después mira la maravilla en el ángel y se le postra. Y yo le preguntaba al Señor: oiga, pero Juan, ¿por qué se le postra al ángel? Si el Señor le había dicho a Satanás que adorara solamente al Señor tu Dios, y este berraco va y se le postra al ángel. Y yo le digo a Dios todas esas preguntas y explíqueme. Me gusta ser muy detallista con a veces versículos que me quedan ahí. Entonces, Apocalipsis 4:8, estamos mirando la santidad de Dios. Dice: y cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas por ojos por dentro y por fuera. Y día tras día y noche tras noche repetían continuamente: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que es y el que ha de venir. Entonces aquí vemos que la santidad de Dios es inmutable, es totalmente transparente. Algo me pasó ayer que fue tremendo. En la casa nosotros tenemos aljibe. Entonces yo tenía la cuestión de querer mandar a lavar el aljibe de la heladería, y pues obviamente que yo vivo en el segundo piso, que el aljibe alimenta los 2 pisos. Entonces, como lavamos el pozo, entonces no había agua del pozo, entonces tocó poner el del acueducto. Entonces yo fui y me bañé con el agua del acueducto, y yo miré el cambio y le dije a mi esposa: tuve una revelación en el baño, amor. Le dije a mi esposa: mío, ¿qué pasó? Yo le dije: pues imagine que yo me estaba bañando con el agua del acueducto y sentí la diferencia. Sentí que esa agua era más limpia. Sentí que, digo, pero si es la misma agua. Le dije: pero yo no sé. Le dije: va a bañar usted, amor, y verá que va a sentir la diferencia. Entonces, aunque ambos eran agua, había una diferencia entre una y la otra. Escúcheme bien: Satanás se viste de ángel de luz, pero no es. Y fue tremendo, porque yo sentí la diferencia, y hasta cogí un vaso con agua aquí y un vaso con agua aquí, y la miraba y yo decía: pero es que yo no le veo diferencia. Pero cogía esta y me la metía a la boca y la probaba y la escupía, y se sentía la diferencia de una manera tremenda. Pues escúcheme bien: si hay una diferencia entre Dios y cualquier espíritu inmundo que quiera venir a hablarnos. Cuando nosotros sentimos la seguridad y la convicción dentro de nuestro corazón, y esa certeza que es inamovible, sabemos que es Dios, y esa paz. Pero cuando un espíritu nos habla y nosotros como que échelo fuera, porque ese no es Dios. Esto es para los que escuchan la voz de Dios, ¿no?
Amén. Quise darles ese ejemplo muy tremendo, de verdad. Yo me sorprendía. Y dije, wow, esta agua es diferente, es más fría, se siente fresca. El agua del pozo no. Tremendo eso. Entonces, digamos, la santidad de Dios incluye ¿qué? Rectitud y justicia. Vamos a ver el Salmos 89:14, que ahí dice: justicia y juicio ¿qué? Son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de ¿qué? De él. Entonces, él, su fuente es la justicia y el juicio. Sobre nosotros cae su justicia, porque se nos fue quitado el juicio. Pero sobre Satanás y sus demonios cae el juicio, porque sobre ellos sí cayó el juicio. A nosotros se nos fue quitada el juicio y se nos fue puesta ¿qué? La justicia de Cristo. Sobre Satanás se le fue puesto el juicio y quedó enjuiciado. Amén. Por eso dice que los que no creen en Cristo ya han sido condenados. Ya, no van a ser condenados. Ya, porque ya hubo un juicio. Amén. Entonces sigamos. Entonces vamos a ver unos versículos. Dios es santo, este atributo es íntegro o perfecto en un sentido moral. Por lo tanto, puro es su corazón, temperamento y actitud de comportamiento, libre de pecado y de afecto pecaminoso, perfectamente puro, inmaculado y completamente en su carácter moral. Nos llamamos santos porque nacimos de la simiente santa. Por esa simple razón nosotros somos santos. ¿Y por qué se le inculca en la escuela todo el tiempo que nosotros somos santos, que nosotros estamos libres de juicio, que nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque escúcheme bien, esto se tiene que encarnar en nosotros. Se tiene que hacer carne de nuestra carne. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos un mensaje y lo olvidamos, es como si no estuviera en nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a meditar en una promesa y caminar y llenarnos y dormir con ella, levantarnos con ella, como el atleta, como el futbolista que es apasionado, duerme con el balón, camina con el balón, sueña con el balón, y después ese balón se encarna en ellos y llegan a ser los mejores jugadores. Y todo lo enfocan a través del balón. Hacen ejercicios para mantener bien, para tener un buen físico, para jugar la pelota. Mantienen dándole golpes a la pelota para perfeccionar sus goles. Bueno, todo lo que en ellos hay, en nosotros debe ser igual. Nosotros tenemos que meditar con la promesa de Dios, tenemos que dormir con la promesa de Dios, tenemos que soñar con la promesa de Dios. Eso se tiene que encarnar en nosotros, cosa que nosotros emanemos eso de nuestras vidas. Nosotros tenemos que emanar eso. Porque no puede ser que haya una fuente de vida en nosotros y estemos emanando muerte. No puede ser, porque la Biblia dice que no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce. O somos dulces o somos amargos. Y nos van a calificar según nuestra actitud y nuestras obras. Porque nosotros somos libros abiertos. Y nosotros nos lee todo aquel que nos vea. Y eso nos va a tener de pie a nosotros. El pastor puede tener la unción del mundo, pero si se sale a fornicar con las mujeres y lo ven, la unción se le va a perder en ese pecado. Por eso nos tenemos que cuidar, los pastores, los líderes. El testimonio habla por nosotros y los que quieren ser líderes también. Amén. Usted puede ser el más ungido, pero el pecado arruina todo en su vida. El pecado arruinó la imagen de Dios en nuestra vida. Escúcheme bien, el pecado va a arruinar la imagen de Dios en nuestra vida. La negligencia va a arruinar la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es diligente. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, la inmundicia en nosotros va a arruinar la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que prestarle mucha atención a lo que hacemos y decimos a veces. Por eso yo a veces me gusta decirle a los que están conmigo: yo estoy en la transformación como ustedes también. Voy a tener errores, no los vean por favor, porque si ustedes se ponen a ver esos errores se van a de pronto a desolucionar. Entonces uno también está creciendo con ellos. Todos estamos creciendo. Podemos ver a Juan que se le arrodilló al ángel. Cualquiera que lo hubiera dicho, cualquiera que lo hubiera visto en esa visión hubiera dicho que Juan era un idólatra. Entonces tenemos que entender que eso nos va a llevar a la madurez, llevándonos las cargas unos con otros. Amén. Isaías 145:17 dice: el Señor es inquebrantable,
Justos son todos sus caminos y misericordiosos y bondadosos son sus obras. Hablando aquí de que ¿qué? De que la santidad incluye la rectitud y la justicia. Sofonías 3:5. El Señor es justo dentro de ella. Escúcheme bien. ¿Qué pasó? Ay, bien, pastor, ahí lo veo bien. El Señor es justo dentro de ella y Él no hará ninguna injusticia. Cada mañana saca a la luz su justicia y Él no falla. Pero el injusto no conoce ¿qué? La vergüenza. Escúcheme bien, el injusto no conoce la vergüenza. Sigue metido, sigue avergonzando a todo el mundo y no le importa y sigue metiendo la cabeza. Amén. Entonces, estos versículos para meditarlos en la casa. La santidad de Dios incluye rectitud y justicia. Ese ya lo vimos. Ok. ¿Sí? No, este no lo hemos visto. ¿Sí? Dios es santo. Este atributo es íntegro o perfecto en un sentido moral. Por lo tanto, puro de corazón, temperamento, actitudes y comportamientos, libres de pecado y de afectos ¿qué? Pecaminosos. Primera de Pedro 1:16. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:16. ¿Por qué nosotros podemos tener ese atributo de Dios en nuestras vidas? ¿Sabe qué me he dado de cuenta en mi vida cristiana? Por lo menos soy un hombre que a mí cuando se me mete algo en mi corazón, yo no reparo problemas, yo no reparo obstáculos. Yo simplemente coloco lo que estoy viendo como meta. Y yo veo la meta, no importando que yo vaya a pasar por encima de un bosque, no importando que vaya a pasar por encima de espinos. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Cuando nosotros miramos la santidad de Dios y la ponemos como meta de nosotros, esa esperanza y esa santidad va a hacer que nosotros lleguemos a ella. Porque estamos poniendo fijo nuestra mirada ¿qué? En lo que Dios está diciendo de nosotros. ¿Qué Dios está diciendo de nosotros? Que con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino es es Él el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por medio de mi fe en Él, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a muerte por mí. Cuando uno empieza a ver ese versículo y a saber que no es uno, sino es Él, entonces empieza a ver todas las probabilidades de que lo va a poder hacer. Cuando uno empieza a ver Él en uno, entonces empieza a ver que uno todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Cuando uno ve eso en Él, entonces empieza a ver la unción del Santo en uno. Cuando uno ve ese potencial en uno, o sea, ese Cristo en uno, entonces empieza a ver que Él pone la mano sobre los enfermos y se sana. Entonces cuando uno empieza a ver, mira el problema, entonces se da cuenta que Él levantó la mano y quitó la tormenta. Pero cuando uno no enfoca su mirada en eso, entonces viene la tormenta y uno no sabe que el que está dentro de nosotros puede quitar esa tormenta. Entonces es enfocar nuestra mirada. Por eso nosotros podemos andar en santidad, porque Él es ¿qué? Porque Él es santo. Simplemente por eso, porque Él colocó su naturaleza en nosotros y colocó su espíritu en nosotros para que nos ayude y nos fortalezca. Él no nos dejó solos. Él dijo que no nos iba a dejar ¿qué? Huérfanos. Entonces envió su espíritu. Cuando a nosotros se nos envía una palabra, entonces el espíritu está ahí para recordárnosla. Cuando nosotros nos desfallezcamos en nuestra fuerza, entonces ahí está el Espíritu Santo para fortalecernos. Cuando nosotros nos entristecemos, entonces ahí está el Espíritu Santo para consolarnos. Cuando nosotros caemos, entonces ahí está el Espíritu Santo que nos dice Él es fiel y justo para restaurarnos y perdonarnos. Pero cuando nosotros no tenemos enfoque en esta mirada, nos sentimos inmundos. Ya no podemos. ¿Ya para qué sigo? Ya le fallé. Pero si conociera el versículo que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, entonces nos podríamos levantar. Amén. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos porque soy santo. Dios no nos hubiera dado esa orden de ser santos si no fuera porque Cristo nos separó, nos consagró para Él. Escúcheme bien, Dios no nos hubiera dicho eso a nosotros si Él mismo no nos hubiera dado la capacidad de darnos lo que Él mismo nos está exigiendo a nosotros. Él colocó la ley no para que la gente la cumpliera. Él colocó la ley para mostrar que ellos estaban pecando. La gracia Él la colocó para que nosotros nos diéramos de cuenta de que Él llevó nuestros pecados y que nosotros podemos andar libres de condenación.
Y si nosotros no vemos y enfatizamos eso, lo único que vamos a estar viendo en nuestros hermanos es el pecado y el error de nuestros hermanos. Pero y por eso dice que para el puro todas las cosas son puros, pero para el impuro todas las cosas son malas. Entonces el que está mirando a todo el pecado de todo el mundo, entonces tenga en cuenta que ese hombre tiene la mente corrompida. Porque la Biblia dice que para el puro todo es puro. Hay gente que solamente ve sino el pecado de la gente. Qué cosa tan berraca. No, mire que mire, vea. Y no ve la esencia es, a la vuelta cuando le diga eso, pero yo veo a Cristo en él. Yo veo una unción poderosa. Yo lo que veo es como un evangelista. Yo lo que veo es como un adorador. No, yo no veo ahí nada más. Porque usted está viendo con los ojos del espíritu y la otra persona está viendo con los ojos de la carne. Entonces no se compare, no se rebaje. Amén. Wow, es así. Wow. Dijo el pastor. Entonces, santidad, santo, santificado vienen de la misma raíz. Santo significa fundamento separado, dedicado o consagrado para Dios. Y por lo tanto, en la escritura, en su significado moral y espiritual, separado de pecado, porque Dios nos ha consagrado para su santidad. Entonces, Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros estamos separados del pecado y consagrados a la santidad de Él. Entonces cuando alguien empieza a decir, y mire que así le calla a uno la boca a muchos. De verdad. ¿Usted qué ve en esa persona? Yo veo a Cristo en esa persona. No le veo el pecado. Yo veo el pecado en la cruz con Cristo. De verdad, y debería de ser nuestro dialecto. Y eso nos ayuda a cuidar nuestros sentimientos. Porque vamos a colocar un ejemplo. El pastor Giovanni viene a predicar y a mí otro pastor me dice, no, imagine que ese pastor es un pecador, eso mantiene por ahí acostándose con las líderes de la alabanza y él no me ha hablado y yo lo veo y yo empiezo, no, ese pastor es un pecador, no, es que no sé ni para qué está acá. ¿Se da cuenta? Pero cuando esa persona viene a uno a decirle eso, y uno le puede decir, ¿acaso ese no es hijo de Dios? ¿Acaso ese no nació de nuevo? ¿Acaso ese Dios no lo llamó a ser un pastor santo y puro y consagrado para Él? Entonces, verdaderamente, y lo digo por testimonio propio, una vez le dijeron, una profeta le dijo a la pastora Clemencia, yo no había recibido el ministerio todavía. Y llegó y le dijo, es que yo veo un hijo suyo espiritual. Y hasta tenía el don de conocimiento y todo. Pero él se va a ir. Él se va a ir. Y va a montar un ministerio aparte y la va a dejar a usted sola. Imagine usted diciéndole a la pastora Clemencia eso. Yo había nacido con ella. O sea, ella me había criado. Yo le dije, sí, pastora. Yo le dije, no tengo nada que decir. Mi testimonio va a hablar por mí. Y la persona fue invitada a ver la consagración que la misma pastora me está entregando su ministerio a mí. O sea, la misma persona, Dios la trajo aquí a esta iglesia. El día de mi consagración. La pastora Clemencia ella misma me entrega la iglesia a mí. Y yo le dije, ¿se da cuenta, pastora, que esa palabra, la que le dijeron que yo me iba a ir? No, era que yo me iba a quedar y usted me iba a entregar el ministerio a mí. Lo que pasa es que ella entendió mal, pero ya la perdoné. Ya la perdoné en mi corazón, ya la perdoné. Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Escúcheme bien, pues Dios nos salvó. Escuche bien, nos salvó y nos llamó ¿a qué? A vivir una vida santa, santificados y dignos para Dios, para toda buena obra del Espíritu. No lo hizo porque nos lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos para mostrarnos su gracia por medio de ¿qué? De Cristo Jesús. Escuche bien, Él nos salvó y nos llamó para vivir ¿qué? Una vida santa y dignos para Dios, para toda buena obra del Espíritu. Nos hizo porque no lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan. ¿Por qué estamos ministrando la palabra de Dios? Diga, porque era el plan de Dios. Yo no lo sabía, pero ese era el plan de Dios. ¿Por qué soy santo ahora? Diga, porque era el plan de Dios, no era el mío, era el plan de Dios. Entonces, cuando empezamos a ver estos versículos desde la óptica de la gracia, todo cambia. Todo cambia. Porque entonces aquí no hay mundos predicando. Acá hay santos predicando.
Y si nosotros predicamos esto, aún esos que están equivocadamente enseñando van a rectificar sus caminos. Pero ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es echarle más leña al fuego. Y eso es lo que estamos haciendo realmente. Ayer cuando escuché a ese predicador y me miró, y él sabe que yo no le sigo la corriente, y se quedó callado. Pero la demora fue que yo le di la espalda y siguió dándole retajira, porque yo me hice el loco a escucharlo ahí, y siguió dándole, porque él la primera vez que compartió conmigo, él me dijo, usted de verdad que tiene una escuela con la pastora Clemencia. Y yo le dije, sí, yo tengo una escuela con la pastora Clemencia, es de la pastora, pero yo le colaboro. Digo, sentémonos. Y yo, sí, ¿eso para qué? Digo, hablemos, debatamos de la palabra. Y yo le dije, no, yo la palabra no tengo para debatirla. Yo la palabra la tengo como una certeza en mi corazón y que se cumple en mí, no para estar contendiendo con nadie. Y nunca más me volvió a decir que volviéramos a sentarnos a escudriñar la palabra. Amén. Entonces, Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Escuche bien lo que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará el fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por su camino. Qué tremendo. Dice que la verdad y la misericordia se encontraron. Esta versión dice se besaron. O sea, fue la novia y el esposo encontrándose. El esposo se vino desde el cielo a buscar su novia aquí a la tierra y la encontraron. Aquí estamos, vean. Estamos todos aquí preparándonos. Estamos siendo como la reina Esther. Nos están metiendo en tinas con rosas y nos están preparando para el día de la gran boda. Nos están preparando, aquí nos están dando un bálsamo, mejor dicho. Yo acá a veces no soy tan cursi, que yo digo que estos son cursilerías, pero a veces me emociona decirlas, porque realmente es una realidad. Porque ahí me criaron así a los machetazos. Entonces, seguimos. ¿Cómo se exhibe la santidad de Dios? Aquí vamos a dar unos puntos muy claves. Habacuc 1:3. ¿Cómo se exhibe la santidad de Dios? En un oído por el pecado. Dice Habacuc 1:13. Entonces, ¿cómo se exhibe 1:13? ¿Cómo se exhibe la santidad de Dios? O sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se muestra la santidad de Dios? ¿Cómo se muestra? Aquí entramos en el B, la justicia y la rectitud de Dios. Pero ¿cómo mostrar todo eso de Dios? ¿Cómo mostrarlo? ¿Cómo sacar eso de Dios? Pues Dios nos muestra algunos ejemplos de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, Habacuc 1:3 dice: tus ojos son demasiados puro para aprobar el mal, y no pueden mirar con buenos ojos la maldad. ¿Por qué entonces mira favorablemente todos los pecados de la humanidad? Aquí le está hablando ¿a quién? Al hombre. Dice que sus ojos no se pueden deleitar en la maldad. Entonces, si nosotros somos hijos de Él, ¿cómo nuestros ojos se pueden deleitar en la maldad? Entonces, ¿nuestros ojos en qué se tienen que deleitar? En la santidad de Dios. ¿Nuestra mente en qué se tiene que deleitar? En la justicia de Dios. Nuestro ser, nuestra carne, ¿en qué se tiene que deleitar? En la santidad de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar todo este contexto en nosotros empezamos a tener otra óptica del evangelio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si nosotros tenemos la naturaleza de Dios, nosotros tenemos los mismos anhelos de Dios. El mismo resultado que Dios tiene, nosotros lo podemos tener. ¿Cuál es el resultado que Dios tiene? Que Él es un Dios eterno. ¿Y cuál es el resultado que nosotros vamos a tener o tenemos? Que somos hijos eternos de Dios. Entonces, ¿nos vamos a perder? No nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque tenemos la misma esencia de Dios en nosotros. Entonces, todo lo que Él es, lo manifiesta a través de nosotros. Todo lo que Él resplandece, nosotros podemos resplandecer en nuestra vida. O sea que si Él se va a manifestar como el Dios Jiret, entonces nosotros vamos a manifestar como el proveedor y la provisión de Dios sobre la tierra. Si a muchos Dios lo usa como el Dios sanador, y los dota con dones de sanidad. No que la persona sea Dios,
sino que Él se manifiesta en esa persona con la sanidad. Y tremendo hombre de Dios para la sanidad Dios los usa. Hay gente que Dios se les manifiesta como el Dios Jireh, como el proveedor, y lo levanta como empresarios, y ese hombre empieza a ofrendar, empieza a ayudar a los pobres, empieza a levantar. Entonces Dios se manifiesta en diferentes facetas en nuestras vidas, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que buscar la esencia en la cual Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser santos, pero dentro de esa santidad Él se quiere manifestar a nuestras vidas como el Dios sanador. Entonces sana nuestra vida. Por lo menos Kenny Hagin es un hombre que me impacta mucho. Es un hombre que se le manifestó la sanidad. Se le manifestó la sanidad a ese hombre, y ese hombre manifestaba sanidad por donde iba. Era impresionante. Ese hombre, las sanidades que llegó a tener, 8 veces se le apareció Jesús a hablarle de ese tema, imagínense. Y a mí no se me apareció ni una vez. Mentira, pero es una envidia buena. Es una envidia buena. Tremendo, porque Dios se le manifiesta a hombres. Y la Biblia dice que la unción que Dios le da, esa le enseña. Entonces, si es una unción para manifestar la sanidad de Dios, pues la misma sanidad, por lo menos un predicador que ningún líder andaba con él, no me acuerdo el nombre de él, que ese hombre, los líderes no andaban con él porque a él le gustaba meterse en las funerarias. Y agarraba a los muertos y los sacaba y los estrellaba contra la pared. En el nombre de Jesús viva, y miraba y volvía hasta que lo resucitaba. Entonces cualquiera no andaba con él. Ese sí andaba loco de remate. Imagínense usted meterse a una funeraria, venga que Dios lo va a resucitar, y lo botó y lo cuentan en la historia de los libros, no me acuerdo pero Dios lo usó en la sanidad tremendamente a ese hombre. Y él le creyó a Dios, y Dios se manifestó de esa manera en su vida. Y los líderes casi no les gustaba andar con él porque él no podía mirar un muerto. Se le iba, un muerto para él era una delicia. Es como Rizcaché, el de Almolonga, que tuve la oportunidad de verlo. 40 resurrecciones. Y uno ora por un enfermo y lo está dudando. Y él decía, ¿cómo hace eso, Rizcaché? Fácil. Orar que se levante. Imagine usted, o sea, él decía eso, que era fácil. Pero uno definitivamente hay hombres de Dios tremendo. Entonces, justicia, principio moral que inclina a orar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Eso es justicia. Justicia, principio moral que inclina a orar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Calidad de justo, sinónimo: rectitud, equidad, imparcialidad, lo que es correcto o como debería de ser. Entonces, el hombre fue condenado, pero salió inocente, porque la condenación la llevó y fue imputada en el cuerpo ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso fuimos inocentes. Isaías 64:6. Toda nuestra justicia, escuche bien lo que el Señor pensaba acerca de la naturaleza caída. Dice, toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Esa era la justicia del hombre. Mire cómo Dios miraba la justicia del hombre con la mente caída. Cómo Dios miraba la justicia del hombre con la mente caída. Dice en Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así es la justicia del hombre con la mente caída. Con la mente caída. Como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso el hombre se quería justificar con esa justicia y por eso no podía ser justificado. Por eso el hombre por eso Dios desechaba al hombre en cuanto a esas justicias. Pero lo amaba y por eso envió a Jesús para ir por rescate de nosotros y mostrarnos la verdadera justicia que ahora nosotros tenemos. Amén. Entonces, sigamos. ¿Qué? ¿No anotó? Ahí está, mire, vea. Ahí está. No, ahí está. Ahí está. ¿Listo? ¿Entonces ya anotaron o foto?
¿Cuántas veces le han nombrado a ustedes en la escuela la palabra la nueva creación? ¿Ya creyeron que han nacido de nuevo todos? Si lo dudaban, ¿ya lograron entender qué hay en esa nueva creación? Entonces, si alguien les llega a decir a ustedes que ustedes no son dignos de estar delante de Dios, ¿ustedes qué van a responder? Que sí podemos. ¿Correcto? Y muy triste porque muchos cristianos aún llegan a dudar de su propia salvación. Muchos cristianos llegan a dudar de su propia existencia. Como esos que se sienten indignos. Señor, yo soy una cucaracha, míreme, Señor, escúchame. Mire, soy como un gusano tirado, envenenado, mírame, Señor. Y creen que haciendo esa clase de oraciones, no, y hay gente que las dice, que es lo más tremendo, como que se hacen las víctimas delante de Dios. Mírame, Señor, ay, yo pobre de mí, tirado aquí en ceniza, escúchame, como si Dios lo fuera a escuchar por eso. En lugar de entrar con la cara erguida delante de Dios sabiendo esta verdad, no con orgullo, sino porque sabe que ahora es lo que es en Dios. ¿Usted cree que Jesús se le decía, ay, Padre mío, mírame que soy una cucaracha? No, él sabía, porque mi Padre me escucha. ¿Correcto? Él sabía, tanto así que le llegó a decir a esta gente, ¿acaso yo no oraría a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles para que acabe con ustedes? Eso podría sonar a orgullo. No, eso era una verdad y una certeza que él tenía en el corazón. Así que díganle al diablo, ¿acaso mi Padre no me mandaría para sacarte de aquí, mejor dicho, a patadas? Y es tremendo porque esa seguridad hace que se mueva el reino espiritual al favor de nosotros. Porque la Biblia dice que el que duda, ¿acaso puede esperar algo de Dios? No puede esperar algo de Dios. ¿Ok? ¿Ya? Entonces seguimos. Rectitud. Calidad de una persona recta y justa en el sentido moral. Amos 7:7. Dice, he aquí que yo pongo plomada de albayil en medio de mi pueblo Israel. La rectitud de Dios es la imposición de leyes y demandas justas. En este atributo vemos el amor de Dios revelado por la santidad. Dios siempre hace lo correcto y demanda siempre ¿qué? Lo correcto. Entonces aquí él dice que él coloca la rectitud como ¿qué? Como plomada de albañil. ¿Usted cómo sabe que la pared está derecha? Para los que conocen un poquitico, pues le meten la plomada aquí en la pared. Aquí, vean, por lo menos esta cruz está más torcida que mejor dicho. Aquí le metemos una plomada y no aploma nada aquí. ¿Correcto? Entonces así es la rectitud de Dios. Él pesó la humanidad, colocó su plomada, por eso aquí en Amos dice, he aquí yo pongo plomada de albayil en medio del pueblo de Israel. ¿Cómo cree que salió el pueblo de Israel ahí? Más chueco que mejor dicho. Dios no está para, hay que tumbarla definitivamente. No sirve para nada. Está más torcida que qué. Entonces, sabemos que Dios es un Dios justo, sabemos que Dios es un Dios recto y como Él es justo y recto, Él demanda justicia y rectitud. Por eso nos la imputó. Porque nosotros no éramos capaces de cumplir todo lo que Dios demandaba. Por eso la obediencia fue imputada a través de Cristo. La santidad fue imputada a través de Cristo. La justicia fue imputada. Todo Dios nos lo imputó a nosotros para que nosotros pudiéramos cumplir todas las demandas que Él exigía como Dios. Por eso nosotros la cumplimos. ¿Por qué? Por eso el Espíritu Santo vino ¿qué? A morar en nosotros. Por eso nos dio su naturaleza para poder cumplir las demandas que Él estaba haciendo a su pueblo. O sea que nosotros cumplimos las demandas de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque a través de Cristo nos imputó todo lo que Él exigía para que nosotros lo cumpliéramos. Entonces, si Él coloca una plomada en nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a estar alineados con la plomada. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo nos imputó a nosotros justicia, rectitud, santidad, y por eso nosotros somos, porque nosotros somos en Él. O sea que Él nos ve a través de Cristo. Él ve al pastor Giovanni, mira lo que Cristo hizo por Giovanni, entonces dice aprobado. Pero si no fuera así, desaprobado, muerto. Así de sencillo. Las manifestaciones de la rectitud y justicia de Dios. Su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. Escúcheme bien, hay cristianos que aman la santidad pero no odian el pecado. Están aquí en la iglesia haciendo de los santos, pero están aquí abrazando la iniquidad y la porquería. Aquí están, contemplando, mirando videos porno, estando entre amigos oliendo marihuana, con ganas de caer.
Nosotros amamos la santidad, pero tenemos que odiar el pecado. Si nosotros decimos que amamos la santidad y amamos el pecado, es mentira y nos estamos engañando a nosotros mismos. El que ama la santidad odia el pecado. El que ama la santidad repudia la iniquidad. El que ama la santidad anda por caminos rectos y justos, no anda por caminos torcidos. Amén. Ay, que es que vamos a hacer este negocito, nos vamos a ganar un dinerito. Ay, pero es que yo amo la santidad. Ay, pero también puedo hacer este negocito y después me arrepiento. No, usted no está amando la santidad. Porque si la amara, repudiara esa clase de negocios. Por eso nosotros no podemos contemplar de que una persona esté todo el tiempo hablándonos mal de otra. ¿Por qué? Porque estamos contemplando y consintiendo la basura que ese hombre está hablando acerca de la otra persona para dañar el testimonio. Amén. Entonces tenemos que ser severos con eso. Amorosos para levantar, pero para reprender el pecado tenemos que ser duros. Amén. Wow. En el castigo de los malos y los injustos, su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. En el castigo de los malos y los injustos, perdona los pecados a quien los confiesa y se arrepiente. Escuche bien. Él perdona los pecados a quien los confiesa y se arrepiente. Entonces, hay personas, escúcheme bien, hay personas que se van delante de Dios con ganas de arrepentirse, pero sin dejar de amar el pecado. Y esas personas muy probablemente no van a poder ser transformadas en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios mira la intención del corazón. Usted no puede ir a Dios diciendo, por lo menos usted tiene una novia que es impía. Un ejemplo, usted digamos que tiene una novia que es impía. Ay, Señor, perdóname, Señor, pero transfórmala, Señor. Mira, Señor, te la pongo delante de ti, Señor, que esto y que lo otro. No, usted no tiene ganas de cambiar. Usted lo que quiere es doblar el brazo a Dios a ver si de pronto se la deja a usted, porque el gusto por ella y por el cochino pecado y la seducción no la quiere dejar a usted. Pero si usted supiera desde un principio que la Biblia dice que no se unan en yugo desigual, ya desde el principio usted hubiera dejado esa mujer a un lado. Y así hay mucha gente. Ay, es que me gusta. No, usted no le está gustando a la persona. Usted le está gustando es el pecado de la sensualidad. Y el pecado, porque usted sabe que en cualquier momentico esa persona se le alarga la mano y la va a seducir y tenga, usted cae. Porque usted, ¿qué puede esperar de una mujer inconversa? O de un hombre inconverso. Usted no puede esperar nada bueno, ellos no tienen nada bueno. Por eso la Biblia dice que no nos subamos en yugo desigual. Hay mucha gente que dice, ay no, el Señor la va a cambiar. No, usted no desea que el Señor la cambie. Usted lo que quiere es consentir su cochino pecado que está sintiendo ahí a causa de la seducción que esa mujer le está brindando a usted. Hay que hablar como es. Amorosos, pero duros con el pecado, porque lo odiamos y no lo toleramos. Dios no tolera el pecado, nosotros no vamos a tolerar el pecado. A alguien le dije yo un día, creo que fue hasta mi cuñada, la hermana, que ay, que sí, pastor, yo quiero cambiar. Yo le dije, usted sabe que usted se casó mal y ese hombre no quiere cambiar y no quiere apoyarla a usted en la fe. Entonces la Biblia dice, déjelo. No, que cómo lo voy a dejar, yo lo amo. Entonces usted no quiere cambiar, váyase. Así de sencillo. Si quisiera cambiar, lo dejaría. Porque el hombre no quiere cambiar su manera de pensar. Le dije, pero si él de pronto consiente cambiar, no lo deje. Pero él decía que no, que eso no le gustaba a él. Pero ella sí le gustaba a él. Entonces ella se acomoda a él. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. El amor de Dios y su significado. ¿Correcto? El amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, verdaderamente sí tenemos que ser muy duros, porque hemos visto personas que se unen en yugo desigual y terminan apartados de Dios. Entonces es mejor cortarlo desde un principio para que de pronto su vida espiritual no se vaya a poder ver afectada. Amén. Entonces,
Estamos en la diapositiva 18, diapositiva 16, 18, el amor de Dios. Juan 15:13. Vamos a ver qué nos dice Juan 15:13. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor ni compromiso más fuerte que dar su vida. ¿Por qué? Por sus amigos. Amor es ese atributo de Dios por medio del cual está inclinado a buscar el mayor bien para sus criaturas. Escúcheme bien. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida. ¿Por qué? Por sus amigos. Verdaderamente nosotros en el mundo, el amigo solamente llega hasta cuando la embarra. O el amor solamente llega hasta cuando la persona la embarra. Pero el amor de Dios supera esas barreras y las derrumba. El amor de Dios está por encima de una falla. El amor de Dios todo lo sufre. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús que entonces él por qué estaba hablando que hombre y una sola mujer, que por qué Moisés le permitió darle carta de divorcio, y el Señor le dijo a Moisés: Dios permitió a Moisés que diera carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre, mas no fue el propósito original de Dios. El propósito original de Dios es que nos llevemos las cargas con nuestras esposas y las llevemos unas con otras en medio de todos nuestros errores. Porque el amor todo lo sufre, el amor siempre espera lo mejor. Y aún en Pablo puede llegar a decir que la única causa de que se puede romper la relación es por causa de la infidelidad. Pero aún así no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fuera que la persona tuviera la capacidad de perdonarla y seguir amándola, como nosotros hemos sido infiel a Dios y Dios nos ha perdonado y sigue amándonos a nosotros. Pero Dios aún permite eso, no porque sea la voluntad de Él, sino porque el hombre a veces no tiene la capacidad para poder sobrellevar este peso tan grande. Pero por Dios fuera, Juan nos dijo que éramos almas adúlteras, imagínense eso. Y el Señor aún nos limpia, nos pone bellos y nos sigue amando con el mismo amor. Y Él quisiera que nosotros fuéramos así, pero a veces nosotros no somos así, no tenemos la capacidad de sobrellevar que la esposa haya sido, bueno, hay hombres que sí. Bueno, por lo menos yo cuando estuve en el mundo, yo me enteré de mi esposa y me dio duro, pero a lo último terminé perdonándola entre dientes, porque yo le había hecho infiel como 50,000 veces, también le había hecho infiel. Entonces como que coloqué estas dos cosas ahí en paz. Pero no, mi corazón realmente no estaba bien. Cualquier cosa yo desconfiaba, hasta con la sombra la celaba, ¿sí? O sea, la había perdonado de dientes para afuera. Pero yo sé que hay hombres y mujeres que tienen esa capacidad en Dios de olvidar rotundamente un error de una persona. Hay gente que no. Pero bueno, yo por eso le pedí a Dios que me mostrara a mi esposa para yo poder confiar en la palabra que Él me dio. Por eso es que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, esta es su esposa, métase con esa, porque esa es la que Dios va a arreglar para usted. Pero cuando uno se va por gustos y sentimientos, entonces ahí es donde uno se estrella. ¿Amén? Entonces, primera de Juan 3:16. En esto conocemos y hemos llegado a comprender la profundidad y la esencia de su precioso amor, que Él voluntariamente dio su vida por nosotros, que nos amó, y debemos dar gracias por esta vida que Él nos dio a nosotros, dice esta versión. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? Que el amigo dé la vida, ¿por qué? Por sus amigos. Y que aún lleve el error de ellos en su espalda para ser librado su amigo, o en este caso nosotros, que somos la creación de Dios. Amén. Seguimos. Diapositiva 19. El amor de Dios nos llevó a la medida y la justicia ¿de qué? De la rectitud de Dios. El amor de Dios fue derramado ¿en dónde? ¿Fue derramado en dónde? Escúcheme bien, nosotros vamos a poder amar o podemos amar. ¿Por qué? ¿Pero con cuál amor? Con el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Que da la vida por sus amigos, que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo perdona. ¿Sí tenemos la capacidad nosotros de hacer estas palabras en nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el amor fue
no va a ser derramado, fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios produce justicia y rectitud. O sea que podemos andar en justicia, podemos andar en justicia. O sea que podemos andar en rectitud, podemos andar en rectitud. ¿Por qué? Porque eso nos fue imputado a nosotros. O sea, nosotros ya lo tenemos. O sea, como cuando usted hace una moto, ¿para qué fue hecha la moto? Pues para cargar a 2 personas y andar. ¿Cierto que sí? ¿Para qué fuimos nosotros hechos ahora en esta nueva creación? Diga, para amar, para andar en santidad, para andar en rectitud, para andar en su amor, para andar en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. ¿Podemos ser diligentes? Sí, podemos ser. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Es como decir, usted comprar un berraco televisor y meterlo entre un tanque de agua. ¿Para eso fue creado el televisor? ¿Para meterlo entre un tanque de agua? No, un televisor fue creado para colocarlo bien bonito en una pared y empezar a ver sus películas bien chévere ahí con su familia. Para eso fue creado ese televisor. Para generar un entretenimiento a la familia. ¿Para qué fuimos nosotros creados? Para traer la justicia de Dios sobre la tierra. Para eso fuimos creados nosotros. Y para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto y a meditarlo y a masticarlo todo el tiempo, va a llegar un momento donde eso se va a volver una realidad en nosotros. Pero si ni siquiera nosotros lo meditamos, si somos olvidadizos, pues ¿cómo vamos a creer que eso se va a manifestar en nuestra vida si ni siquiera nos acordamos de ellas? ¿Usted se olvida de su hijo? No. ¿Sabe por qué usted no se olvida de su hijo? Porque salió de sus entrañas y usted todos los días interactúa con él. ¿Por qué la gente ya se hizo dependiente del celular? Porque desde que se amanece y hasta que se anochece interactúan con el celular. Entonces salen de la casa y se me quedó el celular. Pero vaya y diga hace 15 o 20 años atrás eso ni siquiera se le pasaba a uno por la cabeza. Yo estuve cuando en mi colegio, yo nunca vi celular. Yo vine a ver sistemas en 11. Por eso es que soy tan inteligente con los computadores. Pero ahora usted puede ver que un niño de 6 años ya maneja un computador. Y yo no fui muy amante a los celulares. Aún todavía no soy muy amante a los celulares. Porque yo casi no interactúo con ellos. Por eso yo voy a WhatsApp y que va a hacer una. Yo no hago eso. Me toca poner a alguien. Porque yo casi no. Pero hay gente que vive con los celulares y sale de la casa y lo primero que hace es: no traje celular, me devuelvo. O cuando va a salir, me toca llevar el cargador porque lo llevo descargado. Y se acuerdan del celular sí o sí. ¿Por qué? Porque es algo que están interactuando todo el tiempo y se les hizo carne en ellos. Se volvió un vicio para ellos. Entonces hagamos de esto un vicio para nosotros. Para que se haga carne las promesas en nosotros. Pero estamos lamentándonos y llorando. ¿Por qué Dios no hace esto conmigo? Porque usted no se hace carne con ellas. ¿Cómo se va a manifestar en su vida? Quieren buscar a Dios y conocer a Dios, pero nunca hablan con Él. Amén. Y vamos a dejar ahí. Quiero que entendamos algo. Esta escuela está diseñada para que una sola palabra se encarne en nosotros. Somos una nueva creación. Somos sobrenaturales. Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no les hablamos del pecado? ¿Por qué no hablamos del diezmo y la ofrenda y de todas esas cosas? Porque si a nosotros se nos encarna y sabemos quiénes somos, eso va a venir por añadidura. Pero la gente sigue sufriendo solamente por una sola razón: porque no saben quién es. Siguen pecando porque no saben que se les imputó la santidad de Dios en ellos. Siguen lamentándose en la vida porque no conocen las promesas grandiosas que tenemos en Dios. Siguen preguntándose dónde está su esposa, la esposa, o por qué su esposa hizo esto o lo otro, porque no le han preguntado a Dios, porque no interactúa con Él para decirle cuál es la real. Yo siempre le digo al diablo: usted, hay una cosa que usted no me puede engañar, y es con mi esposa, porque fue tan clara la voz de Él en mi corazón. Digo, ella es su esposa. Al año y medio me casé con ella. Ni la conocía nunca, pero yo dije, esta es. Ni sabía cómo era, no me importa, Dios me dijo que era.
Ah, que tenía un mal carácter, pues se lo va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque esa seguridad está en uno. Y yo le digo a mi esposa, usted no va a poder amar a ningún hombre sobre la tierra con un amor legítimo que Adolfo Lozano. ¿Por qué? Porque Dios le dio un amor para amar a un hombre y se lo dio con nombre propio. Y ese nombre soy yo. Y lo mismo para usted. Si usted dice que ama a otro hombre, ese amor es falso. Escúcheme bien, Dios nos dio un amor para amar a Cristo. Si usted dice que ama a otro, es mentira, porque el amor que Dios le dio fue para que lo ame a Él. Amén. Entonces vamos a un descanso comercial, a unos comerciales, y ya venimos. Y bueno, Dios los bendiga a los que están.